Después de renacer, Lucía seguía queriendo contraer un matrimonio arreglado conmigo, igual que en mi vida anterior. Estaba convencida de que yo me casaría con ella. Después de todo, habíamos estado casados durante 8 años. La había amado profundamente, la había cuidado con devoción y la había tratado como a la persona más valiosa del mundo. Pero en esta vida, me negué, porque en el 7º año de nuestro matrimonio, me fue infiel. El otro hombre era su joven asistente. Lucía me miró con incredulidad. Jorge, me amabas tanto. ¿Cómo es posible que no quieras casarte conmigo? Me quedé sin palabras. ¡Qué idiota! Nunca se preguntó por qué. En nuestra vida anterior, tanto ella como su amante murieron tan jóvenes a pesar de que todo parecía marchar perfectamente. Fui yo quien lo hizo. Capítulo 1. En el momento en que abrí los ojos, me di cuenta de que había renacido a mis 26 años. Al contemplar mi joven reflejo en el espejo, me quedé aturdido por un instante. En mi vida anterior, había vivido más de 100 años. Estaba rodeado de hijos y nietos, y nunca tuve que preocuparme por nada. Cuando morí, no tenía ningún arrepentimiento. Toda mi vida había transcurrido de forma extraordinariamente tranquila. Solo hubo una excepción. Mi primera esposa murió joven. Acababa de celebrar su 32º cumpleaños cuando falleció. Todo el mundo sentía lástima por mí. Decían que, aunque nunca habíamos tenido hijos, habíamos pasado 8 años juntos y compartido un vínculo muy profundo. Éramos una pareja admirada y envidiada por muchas personas de nuestro círculo social. Una sonrisa burlona apareció en la comisura de mis labios. Justo entonces, el mayordomo vino a buscarme. Joven maestro, el viejo señor desea verlo abajo. La señorita Liu quiere verlo. ¿La señorita Liu? Lucía Liu. ¿También había venido a mi casa en este mismo día en mi vida anterior? Ya ni siquiera podía recordarlo. Cuando bajé las escaleras, vi a Lucía sentada elegantemente en el sofá, con un maquillaje impecable, conversando y riendo con mi padre. Al volver a ver a la joven Lucía, me sentí completamente tranquilo. Tenía un rostro excepcionalmente hermoso, ojos alargados y cautivadores, un puente nasal alto y facciones impactantes que dejaban una profunda impresión. Mucha gente creía que su belleza y figura rivalizaban con las de las celebridades. En mi vida anterior, me enamoré de ella a primera vista. Por eso, cuando tomó la iniciativa de proponer un matrimonio arreglado, acepté de inmediato. Después de casarnos, me dijo que ella también se había enamorado de mí a primera vista. Lucía era una mujer directa. Fue al grano y le explicó a mi padre exactamente por qué había venido. Quería casarse con alguien de mi familia. Mi padre se había encontrado con ella varias veces por cuestiones laborales y tenía una impresión muy favorable de ella. También sabía que yo sentía algo por Lucía, así que no rechazó la propuesta. En cambio, sonrió cálidamente y dijo, no tengo ninguna objeción, pero aún así deberíamos escuchar la opinión de Jorge. En ese momento, el sonido de mis pasos llamó su atención. Mi padre me hizo un gesto para que me acercara. Jorge, ¿has escuchado lo que dijo la señorita Liu? La decisión es tuya. Mi padre siempre me había consentido, sin importar de qué se tratara. Siempre me pedía mi opinión y me dejaba tomar mis propias decisiones. Miré a Lucía. Hoy llevaba un traje blanco hecho a medida, lo que le daba una imagen elegante y competente al mismo tiempo. Cuando notó que la estaba mirando, una suave sonrisa apareció en sus labios. Era innegablemente encantadora. Respondí sin rodeos. Me niego. En el instante en que esas palabras salieron de mi boca, la sonrisa de Lucía se congeló. Me miró con asombro. Los ojos de mi padre se abrieron ligeramente mientras nos observaba a ambos, intentando aliviar la incomodidad. Soltó una risita y trató de suavizar la situación. Señorita Liu, por favor, no se lo tome como algo personal. Mi hijo siempre ha dicho que no tiene prisa por casarse. Pensé que quizá había cambiado de opinión. Los asuntos del corazón deben dejarse al destino. Considérelo como la oportunidad de hacer un nuevo amigo. Tal vez en el futuro tengan más oportunidades de conocerse mejor. Pensé que, después de un rechazo tan directo, alguien con la personalidad de Lucía se marcharía con elegancia. Para mi sorpresa, se puso de pie de un salto e insistió. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres casarte conmigo? Incluso perdió la compostura y me agarró de la muñeca. Quiero casarme contigo sinceramente. Entrecerré los ojos. Algo no estaba bien. Según cómo se habían desarrollado las cosas en esta vida, solo nos habíamos visto unas pocas veces y apenas nos conocíamos. No había ninguna razón para que reaccionara con tanta intensidad solo porque había rechazado la propuesta de matrimonio. De repente, un pensamiento cruzó mi mente. Lucía era igual que yo. Ella también había renacido.
Aparté los dedos de Lucía de los míos uno por uno. Di un paso atrás y puse distancia entre nosotros antes de decir, ¿tú quieres casarte conmigo y eso significa que yo tengo que casarme contigo? Tú estás dispuesta, pero yo no. Así de simple. Capítulo 2. Los ojos de Lucía titilaron mientras daba un paso atrás. Incapaz de creerlo. Jorge, no. Esto no debería ser así. Claramente tú sentías algo por mí. ¿Sentía que por ti? La interrumpí con una sonrisa fría y un tono distante. Señorita Liu, no somos tan cercanos, ¿verdad? A partir de ahora, será mejor que me llame señor Wang. Lucía pareció despertar de un sueño. Me observó profundamente durante unos segundos antes de recomponerse. Lo siento, señor Wang, acabo de perder la compostura. Todavía tengo asuntos que atender, así que no los molestaré más. Lucía hizo una ligera reverencia hacia el anciano y se marchó. Su figura parecía desorientada y abatida. El anciano tomó un sorbo de té con calma y preguntó, confundido, Jorge, ¿acaso no te gustaba a ella desde hace tiempo? ¿Por qué siento que hoy incluso la detestas un poco? Negué con la cabeza. Todo eso quedó en el pasado. En mi vida anterior, ambos sentíamos algo el uno por el otro. Así que el matrimonio arreglado se concretó sin problemas. Después de casarnos, vivimos varios años de felicidad y armonía, incluso más tarde, cuando ella empezó a llevar descaradamente a su amante a todo tipo de banquetes. Después de enterarme tampoco le causé problemas. Eso hizo que creyera que la amaba hasta el punto de haber perdido cualquier límite, que incluso podía hacer la vista gorda ante su infidelidad. Por eso, después de renacer, estaba llena de confianza y convencida de que me casaría con ella igual que en la vida anterior. Pero yo no quería, aunque en mi vida pasada, después de descubrir su infidelidad, eliminé silenciosamente tanto a ella como a su amante. También absorbí por completo el grupo Liu, pero ella ya estaba manchada, y yo no quería una mujer manchada. El anciano suspiró. En realidad, Lucía es bastante sobresaliente. Su capacidad en el mundo laboral supera con creces la de su hermano. Siempre pensé que ustedes dos hacían una buena pareja. En la vida anterior, estaba muy satisfecho con Lucía como nuera. Incluso cuando Lucía Liu arrebató el poder dentro de la familia Liu, gran parte de su éxito se debió al apoyo del anciano. Por desgracia, después de obtener el control, Lucía sintió que su posición había cambiado y terminó siendo infiel. Por supuesto, entendía perfectamente lo que pensaba el anciano. Todavía quería emparejarme con Lucía, así que debía hacer que abandonara esa idea por completo. Padre, el asunto de Lucía no es tan simple. Voy a enviar a alguien a investigarla, porque de repente recordé algo. Lucía había venido a buscarme medio mes antes que en mi vida anterior. El anciano asintió y no dijo nada más. Unos días después, le mostré la información que había conseguido. Cuando terminó de leerla, su rostro se puso lívido de rabia. Tal como había imaginado, Lucía probablemente había renacido antes que yo. Y después de renacer, sin perder un solo momento, encontró a Makoto, el amante que tuvo en la vida anterior, quien todavía estaba en la universidad, y lo convirtió en su amante mantenido. ¿Qué cree Lucía que es la familia Wang? El anciano estaba furioso. Ni siquiera está casada y ya está manteniendo a un amante. ¡Qué descaro! ¡Qué falta de vergüenza! Y todavía quiere casarse contigo. No es digna de hacerlo. Por supuesto que Lucía no era digna. Quería ver cómo, en esta vida, sin el apoyo de la familia Wang, lograría arrebatarle el poder a su hermano y convertirse en la nueva líder de la familia Liu. Después de eso, me concentré por completo en ganar dinero, reuniones, revisión de informes, supervisión de proyectos. Mi eficiencia era tan alta que resultaba aterradora, y las cifras de mi cuenta bancaria crecían sin parar. Ese día estaba trabajando cuando alguien llamó a la puerta de mi oficina. La secretaria entró acompañada de una joven muy hermosa. Jefe, ella se llama Ana. Se graduó de la universidad y será su nueva asistente. Levanté la mirada hacia ella. Ana mantenía las pestañas bajas y permanecía allí de pie en silencio. Tenía la piel muy blanca y unos ojos grandes y acuosos que le daban una apariencia inocente. Era exactamente el tipo de belleza pura y delicada que a tanta gente le gustaba. Mi corazón se agitó ligeramente. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que la vi? Probablemente más de 30 años. Capítulo 3. Hice que el gerente saliera. Al ver que solo la observaba sin decir nada, Ana levantó la mirada con cautela y nuestros ojos se encontraron. Sonreí y le pregunté, ¿nos hemos visto antes? En cuanto escuchó esas palabras, los ojos de Ana se iluminaron de emoción. Sus mejillas se sonrojaron mientras respondía, sí,
Ella había sido una de las estudiantes a las que ayudé económicamente. Una vez, cuando fui a su antigua escuela para hablar de una colaboración, ella había trabajado como presentadora del evento y nos conocimos brevemente. Estaba enamorada de mí en secreto. Después de graduarse, vino a trabajar a mi empresa como secretaria y pasó toda su vida trabajando con diligencia, ahorrándome muchas preocupaciones, apartando esos recuerdos. Le dije, Ana, sé quién eres. ¿Estás dispuesta a estar a mi lado? Los ojos de Ana se abrieron de par en par y sus labios rojos quedaron ligeramente entreabiertos. Miré su expresión de sorpresa y hablé con seriedad. Me refiero exactamente a lo que estás pensando. ¿Aceptas? Todo su cuerpo tembló. Su rostro se puso completamente rojo en un instante, e incluso su cuello se tiñó de carmesí. Aquellos ojos parecidos a los de un cervatillo me observaban fijamente mientras asentía con solemnidad. Sí, acepto. En mi vida anterior, después de enterarse de la muerte de Lucía, me confesó sus sentimientos de inmediato. Me dijo que sabía que no tenía derecho a casarse con alguien de la familia Wang, pero que solo quería estar conmigo. También me contó que, si yo no la hubiera apoyado económicamente desde que estaba en la secundaria, su familia la habría obligado a abandonar los estudios y casarse hacía mucho tiempo. Yo había sido la persona que cambió su destino, pero más tarde también me confesó que, en realidad, se había enamorado de mí desde la primera vez que me vio. Incluso si nunca la hubiera ayudado, habría seguido enamorada de mí. Por desgracia, en la vida anterior solo pudo acompañarme hasta los 80 años antes de fallecer a causa de una enfermedad. La pregunta que acababa de hacerle había sido una simple prueba, y ella había aceptado sin la menor vacilación. No me había mentido. En ese momento, llamaron de nuevo a la puerta de la oficina. La secretaria entró y dijo, «Jefe, la señorita Liu quiere verlo». Fruncí el ceño. No la recibiré. Si Lucía no hubiera venido a buscarme, casi habría olvidado que existía. Ya la había rechazado de forma bastante clara. ¿A qué venía ahora? La secretaria respondió con incomodidad. Jefe, la señorita Liu dijo que, si escuchaba cierto nombre, sin duda aceptaría verla. Impaciente, pregunté, ¿qué nombre? Makoto. Me quedé momentáneamente atónito. Vaya, parece que está desesperada. Entonces sí que tenía que ver en qué estado lamentable se encontraba ahora. Por supuesto, también tenía curiosidad por saber por qué había mencionado voluntariamente a Makoto, el supuesto amor verdadero del que me habló en la vida anterior. En aquel entonces incluso había transferido bienes en secreto para entregárselos todos a Makoto. Cuando Lucía entró, había ansiedad entre sus cejas, pero lo que más reflejaba era desconcierto. Jorge, no. Señor Wang, ¿rechazó el matrimonio arreglado conmigo por culpa de Makoto? Levanté una ceja. ¿Y por qué dices eso? Después de renacer, cuando descubrí que había convertido en su amante mantenido al amante de su vida anterior, hice que el asunto se difundiera por todas partes. Una joven heredera manteniendo a un universitario. La noticia era demasiado escandalosa como para pasar desapercibida, tanto dentro como fuera de los círculos de la alta sociedad. Se volvió extremadamente famosa. Escuché que, cuando el padre de Lucía se enteró, se enfureció tanto que incluso le dio una bofetada. A causa de ese escándalo, otras familias adineradas ya no querían establecer alianzas matrimoniales con ella, y su reputación cayó en picado. Lucía habló con urgencia. Antes también te gustaba. Si de repente me rechazaste, tiene que ser por Makoto, pero puedo explicártelo. Continuó. Mi relación con Makoto no es como dicen los rumores ni como tú imaginas. Solo me dio pena y por eso permití que viviera en mi villa, desde el principio hasta el final. Siempre lo he considerado como a un hermano menor. Observó cuidadosamente mi expresión. Su rostro mostraba una apariencia completamente inocente mientras seguía hablando. Él tiene mucho talento. En el futuro seguramente se convertirá en una persona excepcional. Si lo acogí, fue únicamente para formar talento de reserva para la empresa. Me miró fijamente, con una intensidad llena de emoción. Joven maestro Wang, realmente me gustas. Capítulo 4. Me reí. ¿Lucía Liu realmente creía que todos los demás eran idiotas? La familia Wang era muchísimo más poderosa que la familia Liu. Yo era el heredero legítimo de la familia Wang, mientras que ella, por ahora, apenas ocupaba un puesto de supervisora en el grupo Liu. ¿En qué se basaba para pensar que, si decía que no tenía ninguna relación especial con Makoto, yo le creería e incluso la perdonaría? Era demasiado confiada. Esbocé una sonrisa burlona. ¿Tú misma te crees esas palabras? Por un instante, el rostro de Lucía mostró incomodidad. Sin embargo, probablemente al recordar que necesitaba algo de mí,
Solo pudo seguir explicándose a la fuerza. Joven maestro Wang, de verdad no te estoy mintiendo. Si realmente no estás dispuesto a aceptarlo, puedo alejar a Makoto. ¿Eso te parece bien? Sus palabras sonaban sinceras y su tono llevaba un leve matiz de concesión. La miré directamente a los ojos y respondí, palabra por palabra, con voz helada. No es necesario, no estoy interesado. La ira apareció en el fondo de los ojos de Lucía y, sin darse cuenta, elevó el tono de voz. Jorge, ya he cedido hasta este punto. ¿Por qué sigues poniéndome las cosas tan difíciles? Probablemente jamás había imaginado que yo, que siempre había sido excesivamente tolerante con ella, la rechazaría de una forma tan rotunda. En la vida anterior, hasta el día de su muerte, creyó que estaba locamente enamorado de ella. Incluso hubo una ocasión en la que su amante provocó deliberadamente una escena delante de mí para humillarme. Y yo no dije nada en ese momento, solo que después lo envié silenciosamente a reunirse con Dios. La observé con frialdad y hablé, desde el principio hasta el final. Has sido tú quien quería casarse conmigo y establecer una alianza matrimonial. Todo ha sido un deseo unilateral de tu parte. Una sonrisa cargada de sarcasmo apareció en mis labios. Yo nunca acepté casarme contigo. El rostro de Lucía se oscureció por completo. Jorge Wang, ¿cómo te has convertido en alguien así? Antes nunca me tratabas de esta manera. Sus ojos estaban llenos de decepción y su voz rebosaba reproche. Makoto no es más que un chico común que está a mi lado como un hermano menor. Ni siquiera puedes tolerar algo así. ¿Cómo te has vuelto tan mezquino? De verdad me equivoqué contigo. Sentí que había sido demasiado amable con ella. Por eso se atrevía a hablarme de esa manera. Creía que bastaba con bajar la cabeza y pedir una reconciliación para que yo volviera a tolerarla como siempre, mientras ella seguía siendo la orgullosa heredera de la familia Liu y la futura líder de esa familia. ¡Qué fantasía tan ridícula! Me levanté y caminé directamente hasta ella. Entonces levanté la mano y le di una bofetada con todas mis fuerzas. ¡Paf! El sonido seco y contundente resonó de repente en la silenciosa oficina. Golpeé tan fuerte que la cabeza de Lucía se giró hacia un lado. En su delicada mejilla apareció de inmediato la marca roja de 5 dedos, y todo su cuerpo quedó inmóvil. Lucía abrió los ojos de par en par. En ellos se mezclaban el shock, la humillación y la incredulidad. Me observaba fijamente, como si de pronto ya no me reconociera. La miré desde arriba con indiferencia. Mi voz era tan fría como el hielo. Lucía, ¿crees que te he dado demasiadas libertades? Deberías pensar bien quién eres ahora mismo y qué derecho tienes para venir a negociar condiciones conmigo. Lucía abrió la boca con desconcierto, pero fue incapaz de pronunciar una sola palabra. Solté una risa despectiva. Mi tono estaba lleno de burla sin disimulo. Te aconsejo que, en lugar de perder el tiempo aquí, pienses en tu propia situación. ¿De verdad crees que podrás mantener tu posición dentro de la familia Liu? Al ver cómo su rostro se volvía repentinamente pálido, continué con voz fría. La lucha interna en la familia Liu es cada vez más feroz. ¿Crees que todavía tienes posibilidades de participar en la disputa por el poder? Cuando tu hermano mayor ascienda y controle completamente la familia Liu, tú, como la hermana derrotada en esa lucha familiar, ¿no temes que te expulse directamente de la familia? Sin mí, si pretendía derrotar a su hermano como en la vida anterior, podía seguir soñando. Aquellas palabras golpearon exactamente su punto más vulnerable. Todo su cuerpo tembló violentamente y el color desapareció por completo de su rostro. En ese momento, una voz dulce interrumpió la escena. Jefe, hice estas galletas con mis propias manos. ¿Le gustaría probar una? Capítulo 5. Ana entró sosteniendo una caja elegante y preguntó tímidamente. Jefe, preparé estas galletas. ¿Quiere probar una? Sonreí y asentí. Claro. Lucía frunció el ceño de manera instintiva. Su mirada inquisitiva iba y venía entre Ana y yo. Al instante siguiente, estalló de furia. Jorge, ¿me rechazaste por ella? ¿Cómo pudiste traicionarme? Eres un mujeriego despreciable. Paf, paf. Le di otras 2 bofetadas. ¿Y tú quién te crees que eres? ¿Qué derecho tienes a meterte en mis asuntos? Las mejillas de Lucía estaban hinchadas y enrojecidas. Sus labios temblaban mientras sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. Jorge, ¿acaso tú también? Al ver la expresión de shock en su rostro, entendí que probablemente había adivinado que yo también había renacido, pero no tenía ningún interés en seguir hablando con ella. Llamé directamente a los guardias de seguridad. Al final, Lucía fue sacada por ellos. Su aspecto era lamentable, las mejillas hinchadas, el cabello desordenado y la voz quebrada mientras no dejaba de llamarme esposo y exigirme una explicación. ¡Qué mala suerte!
En mi vida anterior ya no la había perdonado. En esta vida, para mí no valía absolutamente nada. La enorme oficina del CEO quedó solo para Ana y para mí. Ella permanecía de pie frente al escritorio, con su figura esbelta ligeramente inclinada. Después de un largo silencio, levantó la mirada hacia mí y preguntó con cautela: «Jefe, ¿aceptó que me quedara a su lado solo para provocar a la señorita Liu?» Observé la tristeza en su expresión y le respondí con otra pregunta: «¿Y si fuera así?». Una fina capa de lágrimas apareció de inmediato en sus ojos cristalinos. Parecía herida. Sin embargo, se obligó a sonreír. «Si es así, tampoco importa. Mientras pueda ayudarlo, entonces significará que soy útil. De verdad, no me molesta en absoluto. Con poder quedarme a su lado es suficiente». No pude evitar suspirar para mis adentros. Era una auténtica pretenciosa coqueta. Decía que no le importaba, pero mostraba una apariencia tan vulnerable que despertaba compasión en cualquiera. Aunque, siendo sincero, era mucho más adorable que la Ana decidida y dominante en la que se convirtió años después en mi vida anterior. Le toqué suavemente la punta de la nariz y respondí con seriedad: «No, ella no puede compararse contigo. Incluso si ella no existiera, seguiría eligiéndote a ti». Los ojos de Ana se iluminaron de inmediato. Sonrió con los ojos curvados por la felicidad. «Parece que simplemente tuve suerte al encontrarte». Luego preguntó con curiosidad: «Entonces, ¿te casarás mediante una alianza matrimonial con otra mujer?». En mi mente apareció la imagen de ella sosteniendo mi mano antes de morir. Me había pedido que la esperara en la próxima vida y en todas las siguientes. Y yo se lo prometí. Le acaricié la cabeza. No. La familia Wang ya era lo suficientemente poderosa. No necesitábamos alianzas matrimoniales para consolidar nuestra posición. Lo único que deseaba era que, en esta vida, pudiera acompañarme durante más tiempo. Cuando la jornada laboral estaba a punto de terminar, la secretaria entró con una caja elegante. «Jefe, la señorita Liu envió esto. Dice que perteneció a su madre y me pidió que se lo entregara personalmente». Sabía lo que había dentro. Era un brazalete de jade. En mi vida anterior, Lucía lo había llevado siempre en la muñeca. Más tarde, terminé viéndolo en la mano de Makoto. Para entonces ya conocía su infidelidad y había preparado todo lo necesario. Después, él incluso tuvo el descaro de provocarme cara a cara, y yo me encargué de enviarlos a ambos rápidamente al crematorio. Lucía había sospechado que yo también había renacido, y aún así se atrevía a utilizar aquello para disgustarme, como era de esperar de alguien que había vivido una segunda vida. Su descaro era impresionante. Acepté el regalo. Valía bastante dinero. Pensaba venderlo y donar todo lo obtenido a obras benéficas. Al mismo tiempo, ordené que prepararan un certificado de donación benéfica y que enviaran también 250 junto con él a Lucía. Quería dejarle clara mi postura. De paso, hacer una buena acción. Capítulo 6. Pero lo que no esperaba era que Lucía no se rindiera y comenzara a acosarme persistentemente. Siempre había sido orgullosa y arrogante, alguien que rara vez bajaba la cabeza ante los demás. Sin embargo, tras renacer, todo le estaba saliendo mal. Incluso corría el riesgo de ser abandonada por su propia familia. Así que naturalmente quería aferrarse con todas sus fuerzas a alguien tan poderoso como yo. Comenzó a enviarme regalos con frecuencia y a intentar concertar encuentros conmigo. Rechacé todos los regalos, y reunirme con ella era aún más imposible. Intentó buscarme tanto en mi casa como en la empresa, pero siempre estaba rodeado de guardaespaldas, así que ni siquiera podía acercarse. También me enteré de que la familia Liu estaba extremadamente descontenta por el escándalo de Makoto, ya que había perjudicado la reputación de la empresa. Como consecuencia, dejaron de permitirle participar en los asuntos centrales del negocio. Dentro de los círculos sociales también se hablaba mucho del tema. Todo el mundo sabía que Lucía me perseguía únicamente porque codiciaba el poder de la familia Wang. Algunos incluso comentaban que, aunque muchas parejas adineradas llevaban vidas separadas después del matrimonio, ella era la primera que protagonizaba un escándalo de amante mantenido incluso antes de casarse. De por sí ya no era una candidata adecuada para mí. Ahora, además, su reputación estaba arruinada. Era aún más imposible que pudiera casarse con la familia Wang. Sabía que, incluso sin mover un dedo, ni su situación ni su destino terminarían bien. Medio mes después, durante una gala donde se reunían importantes figuras del mundo empresarial, vi a Lucía. Aunque era evidente que se había arreglado cuidadosamente, no podía ocultar el agotamiento de su rostro. Vestía un llamativo vestido rojo que destacaba entre la multitud. Con una sonrisa educada, conversaba con las personas a su alrededor. En cuanto me vio,
Sus ojos se iluminaron de inmediato, pero cuando notó que Ana estaba a mi lado como acompañante, su expresión cambió instantáneamente. La forma en que me miró se llenó de sorpresa, incredulidad y una ira imposible de ocultar. Caminó rápidamente hacia nosotros sobre sus tacones altos y me señaló con la mirada. La primera frase que soltó fue una acusación. Jorge, ¿ustedes dos ya estaban juntos desde hace mucho tiempo? El lugar quedó en silencio al instante. Todas las miradas se dirigieron hacia nosotros. Parecía que Lucía ni siquiera se daba cuenta. Estaba tan enfadada que tenía los ojos rojos. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Acaso ya me estabas traicionando desde la vida anterior? Al verla completamente fuera de control, respondí con indiferencia. Señorita Liu, ¿desde qué posición me está interrogando? Con quien estoy es asunto mío, no tiene absolutamente nada que ver con usted. Ha insistido una y otra vez en perseguirme y en querer casarse conmigo. ¿Ya se considera la señora Wang? Más bien me gustaría preguntarle a su padre si así es como la familia Liu educa a sus hijas. Mis palabras fueron afiladas y directas. El rostro de Lucía palideció de inmediato. Ella también comprendió que, en esta vida, nunca se había casado conmigo. No tenía ningún derecho a señalarme ni a cuestionarme. En ese momento comenzaron los murmullos alrededor. ¿Lucía se volvió loca? Ni siquiera se ha casado con el joven maestro Wang y ya se atreve a reclamarle en público. Escuché que el próximo heredero de la familia Liu ya está decidido. Debe estar desesperada. Nunca había visto a alguien tan descarado. El joven maestro Wang ya la rechazó y ella sigue aferrándose. Con la reputación que tiene ahora, ni gratis la querría. Al escuchar aquellas conversaciones, el rostro de Lucía alternaba entre rojo y blanco. Apretó los puños con fuerza, consumida por la rabia. Entonces, un hombre vestido con traje atravesó rápidamente la multitud y se dirigió directamente hacia ella. En cuanto Lucía lo vio, su expresión cambió por completo. ¿Qué haces aquí? Te dije que te quedaras en casa. El recién llegado era precisamente Makoto. Frente al descontento de Lucía, él tampoco parecía feliz. Soy tu hombre, ¿ni siquiera merezco acompañarte cuando sales? Deja de causar problemas y vuelve inmediatamente. Lucía parecía estar reprimiendo su ira al máximo mientras le hablaba en voz baja. Makoto tenía el rostro lleno de agravio e inconformidad. Fuiste tú quien me buscó primero. También fuiste tú quien me dijo que podía hacer lo que quisiera delante de ti. ¿Y ahora ya cambiaste de opinión? Los susurros de los invitados comenzaron a multiplicarse por todas partes. Lucía terminó explotando. Le dio una bofetada a Makoto directamente. Deberías recordar cuál es tu lugar. Después de decir eso, probablemente sintió una vergüenza insoportable, especialmente porque yo estaba presente. No permaneció allí ni un segundo más. Se dio la vuelta y se marchó apresuradamente. Makoto salió corriendo detrás de ella, disculpándose sin parar. Observé toda la escena con frialdad. Se lo merecía. Ella misma había buscado su propia desgracia. Ni siquiera había logrado afianzarse dentro de la familia Liu y ya estaba jugando con fuego. Eso era exactamente cosechar las consecuencias de sus propios actos. Ningún otro destino le quedaba. Capítulo 7. Después de aquello, cada vez que había un evento al que asistía Lucía, yo no iba. Las personas que la invitaban eran cada vez menos. Finalmente ya no pudo quedarse quieta. Una tarde, cuando salía del trabajo, me bloqueó el paso delante de mi automóvil. Jorge, ¿por qué ya no quieres casarte conmigo? ¿Por qué? Mientras hablaba, intentó acercarse, pero mis guardaespaldas la detuvieron de inmediato. Lucía no tuvo más remedio que hablarme desde varios pasos de distancia. Sus ojos estaban enrojecidos y parecía profundamente agraviada. ¿Por qué? En la vida anterior sí querías hacerlo. ¿Qué hice mal exactamente? ¿No te traté bien? ¿No fuimos felices juntos? Si realmente estabas descontento conmigo, ¿por qué no lo dijiste en la vida anterior? No dejaba de hablar ni de hacer preguntas. Parecía incapaz de comprender por qué, después de renacer, yo ya no quería casarme con ella. La observé con indiferencia y una sonrisa burlona apareció en mis labios. ¿Y porque en la vida anterior quería hacerlo? ¿Significa que en esta vida también debo quererlo? Parece que no entiendes las palabras. Ya te lo he dicho muchas veces, no me casaré contigo porque no eres digna. ¿De verdad no te das cuenta de que me desagradas? ¿De que ni siquiera quiero tener la más mínima relación contigo? El rostro de Lucía se volvió blanco como el papel. Sus labios temblaron mientras negaba frenéticamente con la cabeza. No, tiene que ser por Makoto, ¿verdad? Ya lo alejé, no volverá a interponerse entre nosotros. Me miró sin apartar la vista, con los ojos llenos de esperanza. Mira, ya he llegado hasta este punto por ti. ¿Todavía no puedes perdonarme?
Te juro que en esta vida solo te amaré a ti. Te trataré con total sinceridad y fidelidad. ¿Y de qué sirven los juramentos? La miré con evidente desprecio. Cuando la gente se casa, todos hacen promesas. ¿Pero cuántos realmente las cumplen? Nunca te acepté. Sin embargo, ahora me atribuyes el hecho de haber alejado a Makoto, como si lo hubieras hecho por mí. ¿Pero acaso me preguntaste si yo lo quería? ¿Crees que me importa? No actúes como si yo hubiera separado a ustedes dos. Lo único que te preocupa es perder el apoyo de la familia Wang. Todo esto no es más que una decisión que tomaste por tu propio futuro. ¿Qué tiene que ver conmigo? Hice una pausa y mi voz se volvió más severa. Lucía, no me interesa en absoluto nada de lo que hagas por mí. El rostro de Lucía se puso verde de rabia. Lo sé que antes te hice daño. Pero ya cambié. En la vida anterior me perdonaste. ¿Por qué en esta no? ¿Perdonarla? ¡Qué ingenua era! Le dediqué una sonrisa fría. Lucía, en tu vida anterior, ¿estaba buena el agua del mar? Lucía se quedó paralizada. En sus ojos aparecieron la confusión y la incomprensión. ¿Qué quieres decir? La sonrisa en mi rostro se hizo aún más profunda, pero no respondí. Al segundo siguiente, los ojos de Lucía se abrieron de golpe. La conmoción comenzó a extenderse por su mirada. Abrió la boca y, cuando habló, su voz temblaba. Mi caída accidental al mar, ¿fue obra tuya? Me señaló con dedos temblorosos. Su voz se volvió repentinamente aguda. ¿Tú me mataste? Sonreí tranquilamente y asentí. Sí, en mi vida anterior te perdoné, porque fui yo quien te envió al infierno. En un instante, Lucía pareció ser alcanzada por un rayo. Su expresión casi se desmoronó por completo. Todo su cuerpo comenzó a temblar violentamente. Era evidente que no podía aceptar aquella realidad. Capítulo 8. Dejé de sonreír y le dije con frialdad. Lucía, debiste haber muerto en la vida anterior. ¿De verdad crees que en esta vida me casaría contigo? Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Lucía de inmediato. Parecía que toda la fuerza de su cuerpo había desaparecido en un instante. Con un golpe sordo, cayó sentada al suelo. La observé desde arriba. Y tampoco dejé escapar a tu amante. Poco después de tu muerte, lo envié a acompañarte. ¿No te parece que fui bastante considerado? Lucía levantó la cabeza bruscamente. Sus ojos estaban completamente enrojecidos. Jorge, después de todo fuimos marido y mujer. ¿Qué corazón tan cruel tienes? Gritó con fuerza mientras las venas de su cuello se marcaban de ira. Yo solo te fui infiel. ¿Con qué derecho me mataste? ¿Y con qué derecho lo mataste a él? Me encogí de hombros y respondí con indiferencia. Porque quise hacerlo. Lucía me miró fijamente. En sus ojos ardía un odio inmenso. Jorge, no eres humano. No tienes conciencia ni moral alguna. Su estado emocional terminó de derrumbarse. De repente se levantó del suelo. Parecía una loca fuera de control mientras corría hacia mí agitando los brazos. Recibirás tu castigo. Tendrás un final horrible. Los dos guardaespaldas que estaban delante de mí reaccionaron de inmediato. Casi en el mismo instante en que ella se movió, dieron un paso al frente y la bloquearon por completo. Por más que forcejeó, empujó y trató de liberarse desesperadamente. No logró acercarse ni un centímetro más. Ni siquiera pudo tocar el borde de mi ropa. Finalmente, Lucía rompió a llorar. Cayó al suelo de manera lamentable. Su cabello estaba desordenado, el maquillaje corrido, el rostro cubierto de lágrimas. Ya no quedaba rastro de la elegancia que alguna vez tuvo como heredera de una familia poderosa. Jorge, no te dejaré en paz. Incluso entonces seguía amenazándome con ferocidad. Le hice una señal a los guardaespaldas. Ellos se acercaron de inmediato y la sujetaron por los brazos. Suéltenme, suéltenme. Lucía luchó frenéticamente, pero era imposible escapar de la fuerza de aquellos hombres corpulentos. Caminé lentamente hasta ella. Luego le sujeté la barbilla con firmeza. La presión era imposible de resistir y la obligó a levantar la cabeza para mirarme directamente. Lucía, realmente estás buscando tu propia destrucción. Desde que regresaste, me has acosado una y otra vez. Ya había dejado claro que, por tu culpa, la familia Wang y el grupo Liu no volverían a colaborar. A partir de mañana anunciaré públicamente que, debido a ti, comenzaré a actuar contra el grupo Liu. Dime, cuando tu inútil hermano tome el control de la familia, ¿crees que no descargará su ira sobre ti? ¿Crees que los demás miembros de la familia Liu te perdonarán? Al escuchar esas palabras, el ya pálido rostro de Lucía perdió el último rastro de color. Todo su cuerpo comenzó a temblar sin control. El odio en sus ojos fue reemplazado por puro terror. Sin la familia Liu, estaba acabada. Con la mirada llena de pánico, comenzó a suplicarme humildemente. Jorge, por favor, no me hagas esto.
Me equivoqué, de verdad me equivoqué. Nunca volveré a molestarte, te lo prometo. Las lágrimas caían sin cesar por sus mejillas y su voz se quebró por el llanto. Después de todo fuimos marido y mujer. Por favor, recuerda aunque sea un poco de nuestro pasado. Perdona a la familia Liu, perdóname a mí, te lo suplico. Sonreí. ¿Nuestro pasado? Lucía, realmente eres increíblemente ingenua. En la vida anterior te maté. Entre nosotros nunca hubo ningún pasado digno de recordar. Lo único que fuimos fue enemigos. Lucía me observó fijamente. Ya no pudo pronunciar una sola palabra. Solo las lágrimas seguían cayendo silenciosamente. No tenía interés en seguir mirando aquella imagen tan patética y ridícula. Solté su barbilla y me di la vuelta. Luego subí al automóvil. Al mismo tiempo, los guardaespaldas también la soltaron. La puerta del coche se cerró. Los gritos, el llanto y las maldiciones de Lucía quedaron aislados al otro lado. No volví a mirarla. En la vida anterior no tuve compasión. Y en esta vida, mucho menos. Capítulo 9. Después de aquel incidente, Lucía no volvió a buscarme. Escuché que los problemas la perseguían uno tras otro y que apenas podía ocuparse de sí misma. Ese día, mientras me preparaba para pedirle matrimonio a Ana en un hotel, un hombre vestido con el uniforme del personal de limpieza del hotel, con mascarilla y gorra, entró con la cabeza baja. Antes de que pudiera llamar a mis guardaespaldas, el hombre se quitó la mascarilla, corrió directamente hacia mí y cayó de rodillas con un fuerte golpe. Joven maestro Wang, por favor, salve a la señorita Liu, se lo suplico. Su voz era ronca y su aspecto lamentable. Lo reconocí de inmediato, el amante mantenido por Lucía en ambas vidas, Makoto. Incluso se había disfrazado de empleado para infiltrarse en mi sala privada. Lo observé desde arriba y respondí fríamente. No tengo ninguna relación con ella. ¿Por qué tendría que salvarla? Makoto se aferró con fuerza a la pernera de mi pantalón y explicó apresuradamente con los ojos enrojecidos. Joven maestro Wang, fue la señorita Liu quien me pidió que viniera. Usted no lo sabe, pero el hermano de la señorita Liu ya tomó el control de la empresa familiar. Sin embargo, recientemente la compañía sufrió una enorme crisis. La cadena de financiación se rompió por completo y está al borde de la quiebra. Hablaba muy rápido, con una urgencia sincera en cada palabra. Para salvar la empresa, el CEO Liu quiere obligar a la señorita Liu a casarse con un empresario de más de 50 años. Pretende utilizar su matrimonio para conseguir una enorme inversión. La señorita Liu ya no tiene salida. Solo usted puede ayudarla. Ella dijo que espera que, por consideración a lo que compartieron en el pasado, le tienda una mano. Después de escucharlo, una sonrisa fría apareció en mis labios. La familia Liu llegó a este estado por mi culpa. ¿Y todavía cree que ayudaré a Lucía? ¡Qué ingenua es! Vuelve y dile que se las arregle sola. Makoto se quedó completamente paralizado. Su rostro se llenó de incredulidad. ¿Fuiste tú? ¿Tú destruiste a la señorita Liu? Se levantó bruscamente del suelo. Sacó un afilado cuchillo de fruta de su cintura. Con una mirada feroz, se giró y corrió directamente hacia Ana, que aparentemente estaba desprevenida. Sin embargo, Ana no mostró el menor signo de pánico. En el instante en que Makoto se lanzó con el cuchillo, ella reaccionó con una precisión impecable. De una patada lateral golpeó violentamente su muñeca. ¡Clang! El cuchillo salió volando y cayó al suelo. Antes de que Makoto pudiera reaccionar, Ana avanzó aprovechando el impulso. Le sujetó el hombro y ejecutó un impecable lanzamiento por encima del hombro. Un gemido ahogado resonó en la habitación. Makoto cayó de espaldas al suelo, retorciéndose de dolor. Cuando intentó levantarse, pisé con fuerza su cuerpo. Su rostro se deformó por el sufrimiento. De repente, se llevó ambas manos a la cabeza con expresión agonizante. Unos segundos después, levantó la mirada hacia mí. La furia de sus ojos desapareció de golpe. Primero apareció la confusión. Sus pupilas temblaron ligeramente, como si estuviera viendo algo imposible. Momentos después, su mirada se llenó de terror y de un odio inmenso. Abrió los ojos de par en par mientras me observaba. Jorge, eres tú. Todo fue por tu culpa. Tú destruiste mi vida. Jamás te perdonaré. Te mataré. Al ver aquella expresión, no pude evitar sonreír. Makoto, ¿tú también renaciste? Sus pupilas se contrajeron bruscamente. Negué con la cabeza mientras mi sonrisa se hacía más profunda. Qué lástima, tu punto de regreso fue realmente malo. En la vida anterior moriste por mi mano. ¿Crees que una segunda oportunidad cambiará tu destino? Te equivocas. En esta vida, tu final tampoco será diferente. En ese momento entraron mis guardaespaldas. Jefe,
El rostro de Makoto perdió instantáneamente todo color. Probablemente recordó cómo terminó en la vida anterior. El miedo lo invadió por completo y comenzó a suplicar desesperadamente. Me equivoqué. Joven maestro Wang, me equivoqué. Por favor, perdóneme. Nunca volveré a hacerlo. No debería haber venido a buscarlo. Desapareceré para siempre de su vista. Le ruego que me perdone la vida. Ni siquiera tenía ganas de seguir mirándolo. Hice un gesto con la mano. Los guardaespaldas se acercaron de inmediato y se lo llevaron a rastras mientras él, aterrorizado hasta la médula, seguía suplicando misericordia. La habitación volvió a quedar en silencio. Me giré para mirar a Ana. Caminé lentamente hacia ella. Luego me arrodillé sobre una rodilla. Saqué la caja de terciopelo que había preparado desde hacía mucho tiempo y la abrí lentamente. Ana, ¿quieres casarte conmigo y convertirte en la señora Wang? Los ojos de Ana se llenaron instantáneamente de lágrimas. Asintió con fuerza, y entre sollozos respondió, sí, quiero. Capítulo 10 Epílogo. 6 meses después de casarme con Ana, ella quedó embarazada. Ese día la acompañé al hospital para un control prenatal. Fue entonces cuando vi a Lucía. En ese momento estaba completamente fuera de sí, gritando y causando un escándalo al otro extremo del pasillo. Su cabello estaba completamente desordenado, su ropa sucia y arrugada. No quedaba nada de la joven heredera elegante, orgullosa y refinada que había sido en el pasado. Varios miembros del personal médico la sujetaban con dificultad para impedir que hiriera a alguien o se lastimara a sí misma. Sus gritos desgarradores resonaban por todo el corredor. Quiero morir. Déjenme morir. Si muero, todo podrá comenzar de nuevo. De repente, soltó una carcajada histérica. Soy la CEO. Soy la CEO del grupo Liu. No quiero quedarme aquí. Quiero volver a empezar. Quiero morir. Escuché que se había negado a casarse y que, consumida por el odio hacia su hermano, lo había apuñalado. Hasta ese momento él seguía sin despertar. Furioso, su padre la había enviado a un hospital psiquiátrico. Jamás imaginé que terminaría perdiendo la razón. Sin embargo, en mi corazón no surgió la menor emoción. Solo quedaba indiferencia. Todos los acontecimientos del pasado desaparecieron por completo en el instante en que ella enloqueció. Retiré la mirada y sostuve suavemente el brazo de Ana. Cariño, hagamos una apuesta. Ana me miró con los ojos brillantes. ¿Sobre qué? Sonreí. Apuesto a que serán gemelos, un niño y una niña. Ana arqueó ligeramente las cejas. ¿Estás seguro? Asentí, completamente seguro, porque en mi vida anterior, ella también había dado a luz a unos gemelos, un niño y una niña.